Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Desde Colombia para el mundo entero, en el nombre de Jesús. Por eso el grado de responsabilidad ¡Claro! que tiene quien enseña la verdad bíblica, ¿no? ¡Claro! Y mire que usted plantea algo interesante, ¿no? El hecho de que creer como dice la Escritura. Hay quienes creen que solo basta con creer. Por ejemplo. Y creer solo en la existencia de Dios. Pero si no se cree como está establecido en la palabra de Dios, es equivalente a no creer. Claro. A no creer como Dios dice. Sí, porque si no se está creyendo como la palabra de Dios dice, pues no tiene ningún sentido creer. Y no hay porque no genera ningún tipo de cambio en su forma de vida y en consecuencia no asegura el plan de Dios, que es la salvación de su alma y el tener una vida eterna. Exactamente. Y escuchándolo hablar, viene a mi mente una cantidad de pensamientos que vale la pena que los analicemos. Y es aprender que en las Sagradas Escrituras el hombre va a encontrar todo lo que necesita para su salvación. O sea, religiones sin proyecto eterno no funcionan. Y hubo una discusión muy interesante en el pasado sobre dos tesis relacionadas a lo que es ese proyecto eterno, que era la escuela luterana y la escuela tomasista. La escuela luterana enseñaba solo fe. Para ser salvo solo se necesita fe. La escuela tomasista decía: fe sin conocimiento es ignorancia. Que es precisamente lo que usted estaba diciendo ahora. No se trata de creer por creer sin saber qué se cree, ni el por qué se cree, sin conocimiento de lo que se cree. Porque todos los seres humanos creen. Aquí hay es que aprender a entender no solo ese pensamiento que además es práctico, el de la escuela tomasista, sino que tiene asidero en lo que Pablo dice. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. O sea que si no hay conocimiento de la palabra, no hay fe. Sí, o sea, la fe en sí misma no tiene ningún funciona. tipo de poder. Una fe direccionada en un Dios, que en este caso es conocido a través de la palabra de Dios, es lo que permite que esa capacidad de creer que tiene el hombre sea bien direccionada. ¿Direccionada qué? A un Dios verdadero. Eso. Porque hay gente que cree en un supuesto Dios, pero que no encaja con la descripción de la Biblia de lo que es Dios. Y en consecuencia se ve en la práctica de vida. Y que en este asunto de salvación, de proyecto eterno, no se puede tener fe sin la práctica. Que es donde se genera la confusión de... ¿Con Santiago? Exactamente, porque hay unos que piensan que la Biblia se contradice, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pero él no está diciendo haga obras para tener fe. Él lo que está diciendo es exprese su fe a través de las obras. O sea, la fe en el Dios que creemos nos debe de llevar a dar frutos, resultados, obras. Yo hago obras no para alcanzar salvación y tener fe, sino más bien porque soy salvo, y una expresión de esa salvación, que es por fe, pues viene a través de eso. Ahí como en las matemáticas, el orden de los factores se altera el producto. Es decir, primero va la fe y en consecuencia de la fe, como la capacidad de creer bien direccionada a través de la palabra de Dios, que me hace creer en un Dios, como dice la Escritura, con base en la Escritura, pues me conduce básicamente a que mis obras son en consecuencia de eso que creo. Pero no son las obras las que me conducen a ser lo que yo soy, son una consecuencia de lo que yo soy. O sea, no se obra para tener fe, se obra porque es como la consecuencia, el resultado, la consecuencia de la fe. De la fe.
Y mire, hermano Carlos, entonces usted haciendo eso, entonces uno lo que debiese hacer era tener como en el derecho un sistema, o en la moral un sistema de medidas. Que en el caso de la creencia en Dios y en el ámbito del cristianismo es la palabra de Dios. Uno debiera contraponer ese dogma contra lo que dice la Biblia. Y si no encaja, entonces descartar ese dogma y decir, esto no es verdad, tengo que conducirme por otro lado. Hagamos un mapita aquí. Allá vamos a tratar de ayudar. Vamos a colocar aquí a la mano derecha un hojita en blanco. Y a la mano izquierda otro hojita en blanco. Entonces aquí a la izquierda colocamos dogmas y a la derecha colocamos lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Entonces leemos aquí en la derecha. El bautismo es para el perdón de los pecados. El dogma dice, el bautismo es para ponerle nombre o para transmitirle la bendición de los padres a los hijos. Entonces, los confrontas y ves de que el dogma es totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Colócale una X. ¿Me hago entender? Sí, vaya descartando. Vaya descartando. Por aquí no es. Aquí a la derecha encontramos un texto de la Biblia que dice, salvos por gracia y no por obras. Aquí en el dogma dice, haga obras para que se salve. Confróntelo y colócale ¿qué? Una X. ¿Está claro? Aquí leemos que solo hay cielo e infierno en la hojita de la derecha, ¿verdad? Que es la palabra. Y aquí en el dogma leemos ¿qué? No, pues que se me fue la palabra. Cielo, infierno, purgatorio, limbo. Eso. Entonces encontramos acá que la Biblia dice que solo hay dos lugares, cielo e infierno. Y aquí encontramos de que hay una cantidad de salidas, además dolorosas, porque me parece como muy injusto y yo no estaría de acuerdo con esa, pues, si mi Dios fuera así, yo no estaría de acuerdo con ese Dios, que me mete a un lugar de tormento para tratar de resolver mi problema y que está condicionado al pago, y que si un tercero no paga, yo sigo ahí en las mismas. Es terrible, ¿no? El Dios mío es diferente. Él llevó todos mis pecados y por su llaga todos fuimos curados. Entonces, cuando yo comparo el dogma que me dice de cielo, infierno, purgatorio, limbo y otras cosas más, y Dios me dice que hay cielo e infierno, pues yo voy a colocarle la X aquí al dogma. ¿Sí? La Biblia dice que el hombre se salva aquí, que más vale perro vivo que león muerto. Eso es lo que dice aquí. Mientras hay vida, es que hay claro. esperanza. Pero aquí me dice que no, que después de muerto me salvan. Me salvan otros. Claro, otros. Y esos sí pagan. Porque si no pagan no hay salvación. Terrible. Por eso yo siempre he creído el Dios de los pentecostales es demasiadamente bueno. Comparado a los otros. No hay un Dios como nuestro Dios. Entonces aquí la idea es que usted compare lo que se cree aquí dentro del dogma y lo que se cree aquí acorde a la palabra de Dios. Y en ese orden de ideas usted podrá llegar a una interesante conclusión. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo comenzar a pertenecer a esa iglesia verdadera? O que cree en la verdad, no que la iglesia como tal sea verdadera, sino que sus postulados sean los reales, los establecidos por Dios. Recuerda ayer mientras almorzábamos qué noticia daban del Concilio Vaticano II, sí, señor, ¿no? Y de los cambios alrededor del lenguaje en el que estaba escrita la Biblia y la manera como hacían la misa. Y hasta hoy. Y el acceso a esta, y cómo hubo gran molestia dentro del pueblo católico de la época por esos cambios. ¿A qué quiero llegar con esto? Y esto no es un acto de creidez, pero de veras, si alguien con un corazón sincero, humilde, se acerca a estudiar la palabra de Dios y tiene como la capacidad de ir haciendo esa comparación, esa lista de chequeo,
de seguro que cuando contrapone una verdad desde la creencia, desde el dogma que ha sido transmitido, que ha sido en algunas ocasiones hasta heredado, porque hay quienes pertenecen a una creencia no por una decisión personal, sino porque lo heredaron de sus padres y se adhirieron a una organización. La verdad bíblica devela, quita, guía, ilumina y es capaz de permitirle al individuo saber si en el lugar donde está y lo que está creyendo es el lugar adecuado o está en la vivienda. Algo así. Y yo aquí tengo el libro de los Hechos, que es un libro de corte histórico, devela muchos aspectos que le permiten a uno decir, bueno, pero esto no se parece a lo que la religión me enseña. Y puede permitirse uno tomar una decisión, pero a veces para las personas es difícil desligarse de una tradición por el temor a algunos aspectos. Pero la verdad bíblica es clara, y yo le quiero decir otra cosa, si se me permite. Claro. Hay verdades que son ineludibles, entre esas la historia. La historia hecha de elementos que den fiabilidad. De hecho, y solo con elementos históricos uno podría echar abajo muchas de las creencias que se tienen alrededor de la religión tradicional, porque su actuar ha sido completamente contrario. Pero por encima de eso, la verdad de la palabra de Dios es contundente y es capaz de quitar una creencia, un dogma, y contraponer una verdad de Dios que debiera quitar del lugar que ocupa en mi vida ese dogma y poner la palabra de Dios como la guía, como la luz que indique cuál es el camino que yo debo seguir. Hay una enseñanza muy bonita en San Juan 7. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. La gente se había reunido en torno a una fe. La fiesta que estaban haciendo allí era en torno a una fe que tiene el pueblo israelita. Y celebraban la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. Era una fiesta en honor a Dios. Pero Jesús descubre que está cargada ¿de qué? De tradición. Que han hecho a un lado ¿qué? La esencia. Que se han metido más con la tradición y el dogma que con lo que Él dejó plasmado en el Antiguo Testamento. Y ante esa situación Él les dice, venga, no crean así. Crean como dice la Escritura. Lo dice Jesús. Y si ustedes pueden creer como dice la Escritura, en consecuencia, entonces no van a tener sed. Porque desde su interior correrán ríos de agua viva. Que era la ausencia que tenían ahí. La gente tenía sed. No habían mitigado la sed. Un homenaje a Dios. Una fiesta en torno a una obra milagrosa de Dios en el desierto. Debería de traer a ellos estímulos espirituales que se convirtieran en un refrigerio para el alma. Pero al contrario, la sed era mayor. Entonces aparece Jesús para decirles, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, no tendrán necesidad de hacer todo este cuento. La mayor fiesta, la más interesante, el verdadero tabernáculo de Dios en la tierra, no es esa tienda que usted se ha levantado. Soy yo. Y a creer a Jesús, como dice la Escritura, es tener la mejor fiesta. Es poder encontrar la satisfacción de mitigar la sed del alma. Que Jesús es claro en el capítulo 4, ¿no? Cuando le dice a la samaritana, Juan 4:24. claro, mujer, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, jamás tendrá sed. Porque va a ser en él una fuente que salta para vida eterna. Entonces aquí, el objeto de este espacio es que las personas comprendan que más allá de que hayan muchas religiones, muchas creencias, es interesante que hagas un análisis y descubras si lo que tú profesas, si ajusta a lo que Dios enseña o es acorde al pensamiento de un sistema que es dogmático. La Biblia dice que el hombre es salvo por la fe en la obra hecha por Cristo Jesús.
en el Calvario a favor nuestro. Los dogmáticos dicen que son salvos por guardar el día sábado. ¿Cómo le parece? Venga, ¿y qué va a pasar cuando Dios les llame a cuenta? No, yo le digo que guarde el sábado. Eso es el dogma. Pero la Biblia dice es que somos salvos por la fe en Jesús. Textualmente dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y explica el por qué. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí es donde el lector, el peregrino que tiene diseñado un proyecto eterno, debe de saber cuál es la verdadera fuente por medio de la que pueda nutrir su alma de tal forma que le garantice vida eterna. Y en la medida que vaya a la fuente que es Dios a través de su palabra, el dogma no volverá a causar efectos negativos y podrá sentirse satisfecho consigo mismo diciendo estoy en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es porque se llame Iglesia Pentecostal Unida, porque también hay que aclarar eso. ¿Que eso es un nombre? Esa es la razón social, ese es el nombre de la persona jurídica del Estado, Ministerio del Interior. Voy a buscar los antecedentes de esta persona que se llama Iglesia Pentecostal Unida. Entonces la buscan con el número 1032. Ah, sí, es una organización sin ánimo de lucro, tiene un orden jerárquico, tiene unos reglamentos, unos estatutos. Saben quiénes somos. Como saben los antecedentes disciplinarios de Darwin o del pastor Carlos, claro que sí, cuando se van a buscar allá. Pero eso no es igual a que por el hecho de tener un rótulo sea. No, la iglesia verdadera es aquella que hace lo que Dios manda. O sea, ¿cómo me puedo sentir yo satisfecho en una iglesia en la cual me he hecho miembro cuando veo que en esa iglesia enseñan lo que Dios manda? Predican lo que la Biblia enseña. Cuando descubro que a diferencia de la tradición, la gente es convocada a creer como dicen las Sagradas Escrituras. Yo siempre he creído que para ser salvo no es tan complejo. Simplemente creer como está escrito. La Biblia dice que se arrepienta. Hágalo. La Biblia dice que deje de hacer lo malo. Hágalo. La Biblia dice que se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Eso no necesita interpretación. Así está. Hágalo. La literalidad del texto, ¿no? Es que no requiere hacer un abordaje exhausto. No. Dice lo que debe hacer y en consecuencia hágalo. Hágalo. Dios no le pone vueltas a su salvación. La hizo tan simple que como usted no podía, Él fue y lo hizo. Si la gente alcanzara a entender el privilegio que tiene hoy, todo el mundo se arrodillaría y reconocería y confesaría que Jesucristo es el Señor. Y entonces la salvación se haría real en aquellas personas. Entonces recuerda, tú no eres salvo porque la iglesia se llame la puerta del cielo, o porque se llame los ojos de Dios, o porque se llame universal, o porque se diga que es la más antigua. Por eso no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es aquella que hace lo que Dios enseña, siendo libre de todo prejuicio, de toda tradición, dándole prelación no a las opiniones humanas, sino a lo que está escrito. Entonces, cuando yo creo como dice la Escritura y en consecuencia obro como dice la Escritura, yo no tengo pierde. No sé por qué la gente tiene que ir a investigar el plano genético de Jesús. A ver, vamos a hacer una prueba con el carbono 14 a ver qué tipo de sangre era Jesús. No. Eso son especulaciones. La mejor manera de saber quién es Jesús
es creyendo a Dios como dice la Escritura. Porque en la medida que usted le cree a Dios como dice la Escritura, hay efectos transformadores. Hay vivencias personales. Hay expresiones de Dios en mi vida que nada ni nadie las puede borrar ni negar. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta que estoy en la iglesia que profesa la verdad? Bueno, cuando veo que en la iglesia donde yo asisto se ajustan a lo que Dios enseña. Y hay un compendio, además, yo diría amplio pero comprimido. ¿Sí? Yo podría reducir Antiguo y Nuevo Testamento en un solo versículo, por ejemplo. Hebreos 1. ¿Cierto? Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahí está todo el Antiguo Testamento. Ahora nos habla por medio de Jesucristo, ahí está el Nuevo Testamento. Entonces, cuando partes de ahí y lees lo que el Nuevo Testamento enseña y además lo vives, no tienes pierde. Vas seguro. Llegarás a puerto seguro. El llamado hoy entonces es a que compares si vives bajo una tradición, bajo un dogma, o si vives acorde a lo que la palabra de Dios enseña. El tiempo se fue, pastor. Pero dice usted algo interesantísimo y creo que es contundente, ¿no? El fin del conocimiento de la palabra de Dios no es el conocimiento en sí mismo, es el alcance de la salvación del alma. Por lo tanto, el conocimiento se tiene que volver relevante en nuestras vidas, porque hay gente que puede saber mucho. Claro. Pero si eso no se convierte en una realidad o en una verdad en su vida que lo conduzca al verdadero sentido de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, práctica. De nada tiene sentido el conocimiento que usted tenga, el aprendizaje que usted obtenga, porque si eso no genera cambios en su vida, de nada sirve, mejor fuera no conocerlo, ¿no? Imagínese que en el reciente pasado escuchábamos políticos hablando de la Biblia. ¿Pero de qué les sirve? Nada. Aquí hay que creer como dice la Escritura. Y ese creer me debe llevar a la práctica. Y esas prácticas deben de ser resultados. Por los frutos los conoceréis. Entonces, para que nadie crea que es que se exige más de lo que debe decirse, ¿no? La Biblia dice, eso es por sus frutos los conoceréis. El tiempo se nos fue, pastor. Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido. De seguro será de gran bendición para tu vida.